Conversamos esta mañana con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministra, gracias por estar esta mañana en Infinita. Bienvenida, buenos días. Juan Manuel, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Ministra, ¿qué conclusiones saca luego de la reunión que sostuvo ayer con el general director de Carabineros? Bueno, a mí como ministra, digamos, responsable del mando civil de las policías, que además sostengo permanentemente este tipo de reuniones con el general, cada vez que hay algo que lo amerite, lo que nos interesaba ayer era conversar a propósito de las declaraciones que hizo el general, para que no quedara ninguna duda o para aclarar si lo hubiera respecto al respaldo que tiene Carabineros para actuar dentro del marco de su mandato legal. Creo que el general fue bastante claro conmigo y también a la salida respecto a que ese apoyo él lo ha sentido y no ha estado en discusión en ningún momento durante el desarrollo de la gestión en el ministerio y del gobierno, que Carabineros va a ser respaldado cada vez que actúe de acuerdo a lo que legalmente le corresponde. Así ha sido en varios incidentes que ha habido en este tiempo. Ciertamente ese respaldo no se traduce solo en declaraciones, se reduce también en generar las condiciones para que Carabineros pueda hacer de buena manera su trabajo, y eso tiene un efecto, digamos, un síntoma en el equipamiento, las inversiones, los recursos, donde se está haciendo un esfuerzo gigantesco en todo el país por recuperar una serie de falencias acumuladas, pero también en el aspecto legislativo, donde hay una agenda bien amplia de temas, uno de ellos que está de hecho ahora en pleno desarrollo. Quizás no sé si todo el mundo tiene o recuerda que cuando se aprobó infraestructura crítica, esta reforma constitucional que permitió llevar a las Fuerzas Armadas a la frontera, ahí se acordó que el Ejecutivo trabajara con parlamentarios de todas las bancadas y presentara a finales del mes de marzo o inicios del mes de abril un proyecto de ley para elevar al rango legal las reglas de uso de la fuerza. Es un trabajo que Exacto. se está haciendo, se ha estado trabajando todo el verano en eso, en el mes de febrero tuvimos varias reuniones, ahora en marzo creo que mañana toca una nueva de esas reuniones y se va a presentar ese proyecto que va, digamos, a modernizar, fortalecer nuestra legislación que regula el uso de la fuerza, o sea, precisamente este tema de cuándo se puede usar el arma, en qué contexto, penalmente, cómo van a ser tratados Ministra, los incidentes en que haya actuaciones con armas o donde hagan uso de la fuerza legítima Carabineros en el cumplimiento de sus funciones. déjeme volver un segundo antes de seguir con la agenda legislativa, porque hay varios otros elementos ahí también que son importantes desde el punto de vista de la seguridad y donde usted ha estado trabajando bien intensamente. Cuando usted dice digamos, el reafirmar, digamos, la institucionalidad detrás de la policía, era necesario, a partir de las declaraciones que había formulado el propio general director, donde él pedía que los carabineros pudieran salir a trabajar con tranquilidad y tener la certeza de que lo que van a hacer no sea cuestionado por el Ministerio Público ni por las autoridades. ¿Usted cómo interpretó esa declaración? Y que fue necesario conversarla en el día de ayer cuando él pide de que no sean cuestionados ni por el Ministerio Público ni por las autoridades. Bueno, en primer lugar, más que interpretarla, me junté a conversar con el general para profundizar en esto. Creo que él fue muy claro a la salida y dejó ver que él entiende que tampoco en ninguna parte del mundo Carabineros puede hacer cualquier cosa, ¿no? Carabineros, como cualquier organismo en un sistema institucional, en un Estado de Derecho, está sometido a controles. Está sometido a límites, como estamos las autoridades políticas, como está el Parlamento, como están los alcaldes y alcaldesas. Una de las complejidades de estas situaciones es que, sobre todo al calor de un momento difícil, doloroso, como el que se estaba viviendo por la situación en que se encontraba en ese momento todavía el cabo Salazar, que hoy día ya está fallecido, pero en ese momento todavía vivía, es que se dicen cosas que se prestan para interpretaciones, ¿no? Y es muy importante que eso no pase, y esa es parte de mi tarea como mando civil de las policías, que no haya polémicas políticas en torno a las policías. Las policías tienen un mandato de acuerdo a la ley, y ciertamente la política debate permanentemente sobre el rol de las policías, pero es importante que las policías no estén implicadas en polémicas políticas, y creo que eso es algo que era necesario reafirmar ayer. ¿Cómo está? Buenos días. Ministra, para entender bien, porque de escucharla, más bien a mí me queda la sensación de que más que pedir explicaciones, era dar explicaciones. Explicaciones en el buen sentido, ¿verdad? Era reafirmar la idea
de que el gobierno respalda políticamente e institucionalmente a Carabineros, etcétera, porque sonó, ¿verdad?, como que esta convocatoria del general Yáñez era una reprimenda, como que usted le iba a pedir explicaciones a él, pero de escucharla a mí me genera más la sensación de que el gobierno le dio explicaciones o más No, bien Connie, explicitó pero eso cosas. es un término que no lo estás diciendo tú, no lo he dicho yo. Sí, sí. No, el general fue citado para, en primer lugar, aclarar si había alguna duda respecto al apoyo que tienen las policías en el desarrollo de su función. Él aclaró a la salida que no había duda, que se habían sentido apoyados. Y en segundo lugar, para dejar claro que no es conveniente, ni siquiera en situaciones dolorosas y difíciles, que se confunda, digamos, la opinión que Carabineros tiene que dar por los canales institucionales o cuando técnicamente es consultada, con el debate político. Esto a propósito de la consulta que me decía Juan Manuel respecto a este planteamiento de no ser cuestionados por nadie. Entonces, ¿cuál debería haber sido el canal correcto, ministra? Perdón, es un solo para sano entenderlo. principio, es un sano principio en un sistema democrático, un Estado de Derecho, que las policías no estén implicadas en debates políticos. En la coyuntura y eso política, era importante reafirmarlo en el día de ayer. ¿Cuál debió ¿Perdón? ser el canal adecuado entonces para que el general Yáñez expresara algo similar a lo que expresó? Bueno, hay muchos canales. Las policías muchas veces cuando tenemos debates legislativos son invitadas al Parlamento, tenemos reuniones de coordinación permanentemente. De hecho, yo de aquí ahora me voy a una reunión con el alto mando, una reunión de trabajo con el alto mando, y tenemos reuniones de trabajo, diría día por medio prácticamente, en el ministerio, muchas veces con el subsecretario, a veces conmigo. Tenemos espacios de trabajo apropiados para tratar todo tipo de temáticas y ciertamente las inquietudes que pueda haber respecto de, por ejemplo, esta tema de la normativa que rige a Carabineros, ¿no? Que es un tema de preocupación en el país y ciertamente también de Carabineros es algo que tratamos permanentemente y que hay muchos espacios para tratarlo. Lo que no puede pasar, insisto, es que se confunda y que sea un actor del debate político las policías. Eso es muy negativo, en primer lugar para la policía, ¿no? Porque las policías deben ser un factor, digamos, transversal de la sociedad y no debe estar nunca en discusión, que todos los sectores las respaldan, las apoyan en su mandato legal, y eso es algo que vamos a preservar porque en algunos momentos en Chile eso se ha perdido y cuando se ha perdido hemos pagado muy caras consecuencias. Ahora lo vamos a proteger como hueso santo, como se dice. Ministra, hay efectivamente un problema que está afectando a la policía, del cual sabemos usted es extremadamente consciente, porque además usted mismo lo ha planteado en varias oportunidades. Hay un número de carabineros heridos importante, en los últimos 3 meses ya van más de casi 900 prácticamente, hoy día el diario La Tercera, de hecho, hace un repaso respecto de esta realidad, y esto es una cuestión que al general director le preocupa, y también él ha señalado que ha intentado dar una señal interna para tratar de buscar una cierta tranquilidad al interior también de la propia policía, y que una de las cosas que le preocupa es que hay un lento avance del Estatuto de Protección de las Policías que desde fines del 2019 está en el Senado. Ahí la quiero devolver a la discusión legislativa y preguntarle, primero, para quienes no necesariamente entienden qué es el Estatuto de Protección a las Policías, para qué serviría esta iniciativa y por qué ha demorado tanto en salir adelante en el Congreso. No sé si recuerdas, Juan Manuel, pero bueno, obvio que recuerdas, pero nosotros hicimos en el mes de diciembre y enero un esfuerzo muy grande de llegar a un acuerdo transversal en materia de seguridad para poner, entre otras cosas, una agenda, digamos, con una calendarización de prioridades respecto a cuándo íbamos a ponerle urgencia a los proyectos, cuándo íbamos a incorporar las indicaciones y planificar un trabajo legislativo arduo, intenso para los próximos meses y los próximos 2 años, en realidad, que nos permita sacar una batería amplia de proyectos. En la última fase ese trabajo, digamos, se retiró la oposición, pero nosotros lo continuamos y lo tradujimos en un compromiso público. En ese compromiso público hay una agenda muy amplia de proyectos que dicen relación con la protección de las policías. Entre otras cosas está la ley 9.2, está la discusión de los protocolos de uso de armas, donde se va a evaluar, digamos, la pistola eléctrica Taser, está elevar a nivel legal las reglas de uso de la fuerza,
que es algo que se está trabajando ahora, como les decía, en febrero, en marzo lo tenemos que presentar a finales de mes o inicio del otro mes. Va a ser muy importante porque va a significar una certeza legal respecto a cómo los tribunales van a juzgar el empleo del arma de servicio por parte de las policías, cosa en que hoy día hay una cierta, digamos, duda, confusión de qué tanta peso le van a dar a las reglas de uso de la fuerza respecto a la ley penal común, digamos, que nos rige a todos nosotros. Esa agenda creo que sería muy oportuno, a propósito de lo que ha pasado estos últimos días, que se retomara el esfuerzo porque fuera una agenda acordada. Porque tal como dice Juan Manuel recién, muchos de estos proyectos en teoría tienen mucho acuerdo de prioridad, pero como hay diferencias políticas, hay matices respecto a cómo enfrentarlo, se tranca su tramitación, a veces se tranca por años. Ministra, ¿y usted cree que la oposición debiera entender también que de las palabras del general Yáñez puede haber un reclamo a esa ausencia en la mesa para llegar a acuerdos respecto de temas que a Carabineros le importan? No, ¿Hay yo algún mensaje nunca ahí voy a también que poner ellos en la debieran boca leer? de otra gente cosas que no han dicho y sería la última en hacerlo porque sería yo invitar a Carabineros a entrar en una deliberación política. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, estaría pillándome con las propias cosas que he dicho. Ahora, creo que es importante decir respecto al alto número de carabineros que se ha visto lesionado el último tiempo, y que es algo que debemos enfrentar, por eso estamos mejorando los equipamientos de seguridad de carabineros, estamos entregándoles vehículos nuevos, estamos cambiando los chalecos de antibalas que usan, porque efectivamente hay que darles más protección, pero hay que tener presente que la razón principal por la que esto está pasando es porque hoy día en Chile tenemos una delincuencia con un poder de fuego que nunca habíamos tenido. Al igual que hay más homicidios de civiles, hay más ataques a carabineros también. Y esos ataques que antes se daban a palo o con armas blancas, hoy día se dan con armas de fuego. Entonces es muy de verdad este hecho de que tenemos que combatir un tipo de delincuencia que es distinta, que tiene mucha más capacidad de dañar, de matar, de herir, y tiene mucho menos complejos para hacerlo. O sea, hay que pensar que al cabo Salazar lo asesinaron por una fiscalización, una botillería. Así fue. Imagínense la banalidad que es la fiscalización, una botillería. Y en el arrancar de esa botillería, probablemente porque tenía, no sé, unos papelillos de droga o porque estaba comprando fuera de horario. Un grado de alcohol alto en la sangre tenía. Está dispuesto a subirse un vehículo y atropellar a un ser humano, no un carabinero solamente, un ser humano. Entonces estamos viendo un tipo de delincuencia brutal y que afecta a toda la sociedad y en primer lugar Carabineros, porque Carabineros es el primero que tiene que estar ahí para defendernos a todos nosotros. Claro. Ministra, lo que pasa es que ahí, al margen, por supuesto, de quien comete el crimen, el homicidio, vimos un accionar previo de varias personas que fueron muy violentas con Carabineros, porque cuando fiscalizaron esta botillería, que estaba funcionando prácticamente como una discoteca, hubo varias personas, según el relato de la policía, que le lanzaron botella a Carabineros cuando intentaron fiscalizarlos, hace un comportamiento agresivo, en una ausencia de respeto, digamos, al control de la propia autoridad. ¿Usted cómo interpreta también eso? ¿Qué es lo que también de alguna manera es un problema mayor, o le preocupa a la policía de la cantidad de policía heridos? Por supuesto. Si ustedes se fijan, hemos tenido varios episodios de ese tipo. Sin ir más lejos, no sé si se recuerda, en el mes de enero creo que fue, una fiscalización, un patrullaje conjunto de carabineros con funcionarios municipales en la plaza de armas al comercio irregular. Y en esa fiscalización los comerciantes y un grupo de personas que estaban alrededor agredieron a carabineros y agredieron a los funcionarios y tuvieron que subirse un vehículo e irse del lugar para evitar un enfrentamiento aún más grave. Y estamos viendo en todas partes, y no solo con carabineros, o sea, lo que ha sucedido en la sociedad chilena en los últimos años de pérdida de autoridad de las instituciones, de sobrepasamiento de los límites, es algo muy serio. Una sociedad no puede funcionar sin límites. Ministra, no déjeme llevarla por un sin minuto. Que haya, perdón, Sí. disculpa, Connie. No puede funcionar sin que haya consenso de que hay ciertos puntos que no se pueden pasar. Y en el caso de las policías esto es fundamental. Cada vez que ha habido, por ejemplo, no sé si recuerdan ese ataque que hubo de parte de un grupo de estudiantes secundarios a una instalación militar cerca de Limba. Y ellos creían, iban todos los días por medio, iban a tirarles piedra a una instalación Ministra, militar. estuvimos a punto de hacer una estatua al perro Matapacos en Chile.
O sea, tenemos un Bueno, no problema sé de quién fondo, estuvo a digamos. punto. Yo personalmente nunca hubiera No, yo sido tampoco, partidaria de una idea de pero, ese tipo. pero hubo O sea, eventualmente hubo sectores ideas que lo hubieran peregrinas hecho. en ese sentido, Así es, y eso está ciertamente. en el fondo de lo que usted está planteando. Déjeme un segundo, no quiero vincular el tema migratorio con esto, pero hay una cierta coincidencia, ¿verdad? Porque la persona que está en prisión preventiva hoy día por la muerte del carabinero era de nacionalidad venezolana. Aunque Hay con migración regular. con migración regular y Para sin hacer la precisión. antecedentes, y sin Sí, y sin antecedentes. antecedentes, claro. Pero quiero llevarla al tema migratorio. El presidente va hoy día, se va a reunir con el alcalde Colchane, va a terminar en fondo esta gira por el norte. Y usted entregó ayer también datos bien relevantes en la comisión, en la Cámara de Diputados y también en el hemiciclo respecto del tema migratorio. La cantidad de expulsiones pendientes que tenemos como país, por qué no se pueden concretar, cuál es el número, cuánto cuesta y cómo se puede financiar eventualmente y cuánto contribuye a avanzar en el tema migratorio el formalizar finalmente esas expulsiones. A ver, primero, el número es de 20.000, lejos de lo que muchas veces el debate público a veces se vuelve bien infructuoso, ¿no? Se ocupa más bien para sacarse cuentas políticas en lugar de para resolver los problemas. La lista de espera de 20.000 expulsiones no es de este gobierno. Estaba el día que este gobierno asumió, ya había una lista de 20.000 personas pendientes de expulsión. ¿Por qué se han acumulado tantas? Bueno, yo te diría fundamentalmente, Connie, porque Chile se demoró mucho en darle prioridad al tema migratorio. Nosotros estamos recibiendo flujos migratorios importantes hace más de 10 años y el tiempo que nos demoramos en crear una institucionalidad capaz para enfrentar esto, en que tenga los recursos suficientes, que tenga el mandato legal para hacer las cosas, ha sido extremadamente desfasado respecto a la dimensión que ha tenido este problema. Entonces, cuando nosotros llegamos, asumimos el ministerio, o sea, no yo, porque yo no estaba al inicio de este gobierno, pero el gobierno del presidente Boric se encontró con esta lista de 20.000 personas por expulsar, se encontró con una lista que, si no recuerdo mal el nombre, son 50.000 visas en trámite pendientes de terminar la tramitación. O sea, es un acumulado de tareas pendientes muy grande y que para enfrentarlo requerimos una combinación de cosas, no hay recetas mágicas para este tipo de problemas. Una de ellas es que nuestra legislación haga que los procesos de expulsión sean más ágiles, porque además de que hay una lista de espera gigantesca, le hemos puesto requisitos cada vez más engorrosos a las expulsiones, entonces cada vez se hace más difícil ejecutarlas. Una de las cosas que estamos haciendo es cambiar ese procedimiento en el Parlamento para tener un procedimiento más expedito, pero eso no va a bastar por sí solo. Vamos a tener que hacer una serie de coordinaciones diplomáticas, por ejemplo, porque muchas expulsiones no se pueden realizar debido a que no hay, digamos, una buena coordinación. Es difícil la coordinación con el país de destino, especialmente con Venezuela. Necesitamos ahí hacer un trabajo diplomático, porque no es algo que podamos nosotros unilateralmente obligar. Tenemos que cambiar la ley también, porque, por ejemplo, hoy día, para hacer una expulsión efectiva, hay 48 horas, hay una ventana de 48 horas desde que se decreta hasta que se ejecuta. Si no se ejecuta en 48 horas, tiene vigencia el decreto de expulsión. Y la persona soltada, digamos, y después hay que expulsarla nuevamente para expulsarla. En 48 horas muchas veces no se alcanza, precisamente porque no está este plan de vuelo, porque no hay facilidades en el país receptor, o en algunos casos son países en que 48 horas no se encuentra nomás un vuelo, no está disponible. Por eso es que entonces vamos a ampliar esa ventana. ¿Perdón? Por eso la idea es ampliarlo a 5 días. Sí, la idea es ampliar ese plazo y bueno, hay que reforzar también las coordinaciones, porque en una expulsión intervienen la policía, interviene la PDI, intervienen los tribunales y a veces las coordinaciones entre la interfaz entre estos organismos hacen engorroso, más complejo, más lento el trámite y hacen al final muy difícil, muy costoso o muy demoroso sacar adelante cada una de esas expulsiones. O sea, nosotros en general en este tema de migraciones tenemos que poner al día al Estado. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hemos hecho en levantar el servicio de migraciones, en todo el sistema ahora que vamos a tener de empadronamiento con la PDI, en reforzar los temas en frontera, infraestructura crítica es parte de eso, el nuevo equipamiento que le estamos entregando a aduanas con escáneres de última generación, los puestos de observación fronteriza, que es una tecnología con cámaras termales que no teníamos. Entonces, hasta hace poco, nosotros para pillar a alguien en la frontera había que visualmente encontrarlo. No teníamos cámaras termales para la noche estábamos literalmente a ciegas. Ahora vamos a tener cámaras termales, pero efectivamente el Estado de Chile ha actuado con retraso en esto. Entonces la gente tiene toda la razón en sentir que ha faltado Estado, porque el Estado no estaba preparado y se demoró en prepararse. Ahora estamos con el acelerador a fondo para ponernos al día. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Ministra, muchísimas gracias por estar temprano con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Muchas gracias, Gracias. ministra. 8 con 1 minuto. Yo nunca vi tele.